Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzamos con las clases de repaso de lenguaje. Hoy día vamos a repasar un tema que hemos estado viendo en clases, que es el tema de pronombres. En cuanto al tema de pronombres, bueno, hay algunas cosillas por ahí que repasar. Ya saben que un pronombre es una categoría gramatical que cumple un rol, ¿no? Que es sustituir. Vamos a ver poco a poco esto en las conceptualizaciones de pronombre. Primero, recordamos un poquito que en el curso de lenguaje una rama son las categorías gramaticales, ¿no? Algo que tienes que dominar para el examen de admisión son las categorías gramaticales, sobre todo. Ahora, dentro de las categorías gramaticales hay 8 que se estudian en la universidad, 9 en realidad, dependiendo de la clasificación, ¿no? Hay una clasificación tradicional que es esta: sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo, adverbio, interjección, preposición y conjunción. Y esta clasificación según las funciones que se está tomando en consideración en los últimos exámenes de admisión: determinante, sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la diferencia es que en este caso, los determinantes están dentro de los adjetivos, se van a conocer como adjetivos determinativos. Mientras que en esta clasificación, que es por función, el determinante es una categoría aparte y dentro del determinante van a estar los artículos. Por ejemplo, la librería, ¿no? Bueno, esas son las clasificaciones. Las categorías gramaticales, que son grupos de palabras que se agrupan, bueno, para redundar, se agrupan para un estudio más fácil. Según las funciones que cada palabra cumple, se agrupan. Por ejemplo, tengo un montón de palabras que sirven para nombrar. Por ejemplo, televisor, audífono, perfume, guitarra. Tengo un montón de palabras que me sirven para nombrar cosas, entonces las agrupo y las pongo dentro del grupo de sustantivos. Y a esa vamos a tener una categoría gramatical ahí. Luego, tengo palabras que me sirven para calificar objetos, para calificar animales como bueno, malo, famoso, alto. Entonces, esas palabras que sirven para calificar las vamos a poner dentro del grupo de adjetivos. Y así en la gramática se van agrupando las palabras para un estudio, ¿no? Para un estudio más fácil, para un estudio más cómodo también. Entonces, agrupamos las palabras según su función y las podemos estudiar detenidamente, podemos ver qué tipos hay, entonces un montón de cosas. Entonces, las categorías gramaticales, ¿qué son? Son grupos de palabras que cumplen una función determinada, ¿no? Se agrupan porque tienen cosas en común. Así como en tu colegio, tú te agrupas con personas porque tienes cosas en común, ¿sí o no? Tienes cosas en común tienes un grupo de amigos. ¿Por qué? ¿Por qué te agrupaste con ellos? Porque tienes cosas en común. Igual entonces aquí en el lenguaje se agrupan las palabras porque tienen cosas en común. Listo, espero haber perdido, chicos. Quiero ver. Listo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Hola Michael, hola Pamelita, hola. Miss Amanda, ¿cómo está? Buenos días también, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Entonces, hasta aquí la introducción de categorías gramaticales. Hoy día vamos a desarrollar una categoría gramatical que es un pronombre y vamos a desarrollarla hasta cierto punto nada más, por la premura del tiempo. Pero, como les dije, este es un tema que ya hemos visto en clase, ¿no? Entonces hay algunas cositas que repasar. Por ejemplo, en cuanto al pronombre personal, ¿no? Que digamos que es uno de los más complejos. El pronombre personal porque se presentan de diferentes maneras, tiene diferentes clasificaciones. Entonces es donde nos vamos a centrar más. Ahora, vamos a ver, entonces vamos a ir a la definición, a las definiciones. Para hablar del pronombre, tú sabes que siempre hay que hablar de 4 definiciones, ¿no? La definición semántica, o sea, qué significa, cuál es su función, morfológicamente, si es variable o no, si tiene si tiene variaciones gramaticales, perdón, lexicológicamente, si es de inventario abierto o es de inventario cerrado, y sintácticamente, qué función cumple en la oración. Entonces, ¿qué vamos a decir? Semánticamente, el pronombre, ¿qué hace? El pronombre sustituye, es un sustitutor, vamos a decir, ¿no? Es un sustituto. Sustituye. ¿A quién sustituye el pronombre? Normalmente sustituye al sustantivo. Entonces, el pronombre se utiliza para sustituir sustantivos o tal vez todo un sintagma, ¿no? Todo un sintagma nominal puede ser sustituido por un pronombre. Vamos a ver, por ejemplo, aquí. Aquí tenemos entonces Luis. Luis trabaja en la oficina. Casi digo en la esquina. Luis trabaja en la oficina. Aquí ponemos otra vez, Luis es un buen trabajador.
Ahí tenemos. Luis trabaja en la oficina, Luis es un buen trabajador. ¿Qué nos damos cuenta? Que hay una redundancia, ¿no? Aparte del verbo trabajar, hay redundancia. Así es, a ver, tengo un alumno que acaba de preguntar, Ciro me pregunta, profesor, ¿las interjecciones es una categoría gramatical? Sí, es una categoría gramatical simple. Se clasifica, pero no se estudia, porque es sencilla. Las interjecciones son expresiones que se utilizan, pero no se estudian porque son sencillas. Por eso es que tú en el banco, por ejemplo, los bancos de la universidad, no vas a ver a las interjecciones, pero sí, o sea, si agrupamos, tenemos 8 grupos y quedan fuera las interjecciones, entonces las interjecciones las tenemos que agrupar también para poder estudiarlas, para poder clasificarlas de algún modo. Sí son una categoría gramatical, pero no se estudian porque, bueno, son sencillas en realidad. Hay algunas cosas que para estudiar ahí, pero no es tan complejo, digamos, como el adjetivo o el pronombre o el verbo, que no, que el verbo que digamos que en complejidad es el que le gana a todas las categorías gramaticales. Ahora, regresamos. Tenemos aquí, Luis trabaja en la oficina, él es un buen, vamos a dejar aquí la redundancia, vamos a decir, él es un buen compañero. Tenemos aquí. Luis trabaja en la oficina, Luis es un buen compañero. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay redundancia, aquí tenemos dos Luis. Entonces, ¿qué pasa? Para evitar yo la redundancia, borro a este sustantivo y lo reemplazo por un pronombre. Entonces digo, Luis trabaja en la oficina, él es un buen compañero. ¿Te das cuenta que la redacción se ve mejor? Hemos hecho, por ejemplo, aquí una anáfora, porque estamos sustituyendo a un sustantivo ya mencionado anteriormente, ¿no? Esta es una anáfora, también puede ser, también puede ser una catáfora, ¿no? Pero los pronombres se utilizan mucho para evitar redundancia en los textos, ¿no? Para evitar redundancia. Entonces, se puede sustituir un nombre, un sustantivo, por un pronombre. Igual en el caso de los sintagmas nominales, ¿no? Podemos decir el niño que trabaja, digamos, todo eso, ¿no? Vamos a poner solamente el niño sin dinero, el niño sin dinero tiene hambre, digamos. Entonces, cuando decimos el niño sin dinero tiene hambre, yo puedo sustituir todo esto que sería un sintagma nominal, puedo sustituirlo por un él, ¿no? Él tiene hambre. Entonces, he sustituido todo un sintagma nominal por un pronombre. Él tiene hambre, o ese tiene hambre, o aquel tiene hambre. Entonces te das cuenta que los pronombres, esa es la función principal, se utilizan para sustituir. Entonces yo en lugar de decir ese niño sin dinero, yo voy a decir aquel, ¿no? Aquel tiene hambre, o ese sería el caso, porque teníamos un demostrativo, entonces sería ese tiene hambre. Eso sería lo ideal. Entonces ya, hemos definido el pronombre, sustituye. ¿A quién sustituye? Sustituye al sustantivo, o también en algunos casos va a sustituir a todo un sintagma nominal. Eso es lo que hace el pronombre. Ahora, morfológicamente, ¿el pronombre tiene accidentes gramaticales? Claro que sí, ¿no? ¿Tiene accidentes gramaticales? Sí, tiene 3. Entonces, si tiene accidentes gramaticales, al igual que el adjetivo, que el sustantivo, vamos a decir que morfológicamente es variable. En su forma es variable. Morfológicamente es variable. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene? Recordamos que el sustantivo tenía 2, el adjetivo también tiene 2 variaciones. El pronombre le vamos a subir uno más, tiene 3 accidentes gramaticales. Tiene variación de número, género y una nueva que es el número, género y persona, ¿no? Esas son las 3 variaciones gramaticales del pronombre. Tiene 3 accidentes gramaticales: número, género y persona. No todos, ojo, igual que el adjetivo. Van a haber algunos pronombres que solo tengan género, número y no tengan persona. Bueno, se pueden presentar diferentes casos, pero en general el pronombre tiene 3 accidentes gramaticales: género, número y persona. Vamos a ver sus accidentes, la vamos a ver más detenidamente aquí. Por ejemplo, si tenemos el pronombre él. El pronombre él tiene género, puede cambiar de género a femenino, sí, ¿no? ¿Cuál sería su femenino? Ella, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el pronombre él tiene variación de género, ella. ¿Y tendrá variación de número? Sí, él, ellos y ella también puede variar en género, en número, perdón, si estaba en plural, en singular, ahora puede estar en plural, ¿no? Ellos, ellas. Entonces nos damos cuenta que tiene variación tanto de género como de número. ¿Y cómo sería esto de las personas? ¿Cómo sería esto de las personas? Bueno, las personas, él, ella, ellos, ellas, está en tercera persona.
En segunda persona sería tú y en primera persona sería yo, ¿no? Yo, tú, él. Entonces aquí nos damos cuenta de las variaciones que tienen los pronombres en general, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Henry, hola Juan, ¿cómo están chicos? Hasta ingresantes nos ven en la transmisión, qué interesante chicos, muy bien. Felicitaciones, amigo popular Justin Bieber, Henry Bejar. ¿Cómo están? Entonces regresamos aquí, mira. Él, ella, variación de género, él, ella, ellos, ellas, variación de número, y yo, tú, él, variación de persona. Entonces nos damos cuenta, estas son las... Sí, muy bien, Peter Parker, ¿te acuerdas las memotecnias? Muy bien, Peter. Peter Parker, hasta Spider-Man. Mira las transmisiones de Carpe Diem, estamos en todo lado. Muy bien, chicos. Él, ella, ellos, ellas, estas son las variaciones del pronombre, del pronombre. Entonces, ¿variable o invariable? Obvio, profesor, obvio que es variable, claro que sí. Variable en género, número y persona. Aquí están las variaciones del poderoso pronombre. Ahora, lexicológicamente es de inventario cerrado. Cuando hablamos de lexicología estamos hablando si el grupo es cerrado o si es abierto. ¿Cómo? Cuando un grupo es cerrado no se admiten nuevas palabras, igual que en el grupo, en grupos de Facebook, ¿no? De repente perteneces a un grupo de Facebook, si el grupo es cerrado, entonces tienes que pedir permiso, un montón de cosas para que puedas entrar. Y si el grupo es abierto, cualquiera puede entrar. Igual en el caso de las categorías gramaticales, hay categorías de las que hemos visto que son de inventario abierto y otras que son de inventario cerrado. Por ejemplo, el sustantivo es de inventario abierto porque no hay mucho problema para crear un nuevo sustantivo. Tú creas una marca, le pones el nombre, lo registras en Indecopy y ya tienes un nuevo sustantivo. Nadie te va a decir, no, no, que los sustantivos son limitados. No, no, no. Cada día, digamos, salen nuevos sustantivos. Pero en cuanto al pronombre, debido a su uso decimos que es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque no necesitamos más. O sea, los pronombres se han ido dando en la evolución del lenguaje, algunos han ido desapareciendo, algunos han ido apareciendo, naturalmente, obviamente, naturalmente, con el tiempo se han ido dando, pero nadie crea pronombres, ¿no? Sino que surgen a través del tiempo. Y al día de hoy, por ejemplo, tenemos un inventario corto de pronombres. Por eso es que hoy en día tenemos problemas políticos, ¿no? Con algunas, sobre todo con las chicas, estas que son parte del movimiento feminista radical, digamos, ¿no? Porque no todas las feministas buscan esto. Hay un grupo que están buscando cambiar esto, ¿no? Cambiarlo, por ejemplo, los pronombres. No, todos y todas no va, no quieren que sea todes, un montón de cosas, no quieren que sea nosotros, nosotras, nosotres. Entonces, por eso es que la RAE rechaza ese tipo de sugerencias o incluso de imposiciones. ¿Por qué? Porque no se puede imponer, pues, o sea, no se puede imponer un uso de palabras. El pronombre es un grupo cerrado y si se va a dar un nuevo pronombre, se va a dar de manera natural. Caso, por ejemplo, les explicaba a mis alumnos, ¿no? Nosotros tenemos aquí los pronombres personales. Yo, me, mi, conmigo, nosotros no, usted y contigo, vosotros, vos es decir, consigo, la, las, leles, lolos. ¿Y qué pasa? Que aquí tenemos el pronombre usted y ustedes. Y este pronombre, ojo, que antes no era así, ¿no? El pronombre usted, ¿se acuerdan que les dije, ¿no? Derivaba de una forma de respeto con la que uno llamaba a una persona que tenía, que era de alta alcurnia, que era de respeto, que era célebre, de repente se le decía vuestra, ¿no? Se le decía vuestra merced, ¿no? Vuestra merced. Entonces, antaño se decía vuestra merced para referirse a alguien de respeto. Pero con el tiempo la palabra se fue reduciendo, entonces omitimos algunas, aquí por aquí se redujo la R, y al final quedó la última parte de esta palabrita y resultó la palabra usted. Y obviamente la palabra ustedes, que nació naturalmente, ¿no? Nació a través del tiempo, se fue dando, y al día de hoy, por ejemplo, tenemos la palabra usted, ustedes, que tampoco está en uso hoy en día, gracias a la generación de ahora que no respeta a nadie. No hay usted ni ustedes. Bueno, esa palabra está otra vez en desuso, ¿no? Al igual que esta, por ejemplo, esta os, en Latinoamérica, bueno, no, hasta donde sé, no hay ningún país que hable con os, ¿no? Que hable con os, a menos que sea un lugar, una zona rural. En España, en algunos lugares todavía se utiliza, mientras que en otros no, ¿no? Y me acuerdo que conversaba con una amiga, me decía, no, no se utiliza, en Madrid creo que no se utilizaba, era muy poco. Es una palabra, es un pronombre que está desapareciendo. El voceo, o el voz, más bien, si ustedes saben, que es común en Argentina, en,
en Uruguay, en partes de Bolivia también, me parece, no sé si en el norte, pero más he visto el voceo en el sur, igual que tanto la palabra, igual que la palabra vosotros, que por ejemplo aquí en Perú no se utiliza, pero que debería utilizarse porque es para referirse a alguien en segunda, es el plural de tú es vosotros, ¿no? Este debería ser el plural correcto del tú. O sea, para referirte a tus amigos, tú deberías decirles vosotros. Pero ¿qué les dices? Ustedes, que en cierta forma está bien, claro, o sea, es el uso que le dan en el Perú, pero debería, en lo ideal sería que digamos vosotros, porque cuando tú le dices ustedes a tus amigos, estás refiriéndote a ellos con respeto o, bueno, con alguien que no conoces. A ver, dile, por ejemplo, ustedes a los españoles no les puedes decir, si son tus amigos, ustedes, ellos dicen, no, ¿qué quiere? Pues yo qué soy, ¿por qué soy un desconocido? Se enojan incluso si le dices ustedes, porque esto es como una palabra para gente que no conoces, una palabra que pone un muro entre una persona y la otra, ¿no? Que no hay confianza, entre personas que no tienes confianza. Bueno, son casos que se dan, ¿no? Pero ¿qué concluimos entonces? Que el pronombre es de inventario cerrado. El pronombre es de inventario cerrado. No se pueden añadir nuevas palabras como me dé la gana, sino que se van a dar con el tiempo. Sí, se pueden dar algunas variaciones, pero ahí están las palabras y sigue manteniéndose el grupo tal como está. Inventario cerrado. Sintácticamente, ahora, ¿qué funciones cumple? Como semánticamente dijimos que sustituye a quien sustituye al sustantivo o a todo el sintagma nominal, entonces va a cumplir el mismo rol que cumple el sustantivo, solo o dentro del sintagma nominal. ¿Y qué función cumple dentro de un sintagma nominal el sustantivo? Cumple una función de núcleo. Entonces también el, el pronombre va a cumplir función de núcleo. Núcleo o núcleo del sintagma nominal. ¿No? Esa es su función porque obviamente cumple la misma función que el sustantivo porque lo sustituye. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Hola, Michael, hola chicos, hola Alexander, ¿cómo están? Listo. Bueno, hasta aquí fácil. Estas son las definiciones del pronombre. ¿Listo? Ahora, lo que yo quería enfatizar, ¿no? Y repasar un poquito era esto. Los pronombres personales, yo, me, mí, conmigo, nosotros, nos, tú, te, ti, contigo, vosotros, vos, os en segunda, y ya tenemos el usted, el ustedes, que fue resultado, que se utiliza como respeto, y como les dije, ya no se utiliza mucho, por culpa de las, primero fueron los millennials, los que comenzaron, ahora esta generación que se les llama la generación de cristal, también están dejando de lado la palabra usted, ustedes, ¿no? Y la tercera sería, él se sí consigo, la las, le les, lo los. Yo me mí conmigo, nosotros nos, tú de ti contigo, vosotros, vos, os. Tercera, él se sí consigo, la las, le les, lo los. ¿Listo? Hay algunos que tienen género, hay algunos que no. Por ejemplo, yo es unisex, digámoslo, ¿no? Es para ambos sexos. El nosotros más bien tiene femenino, nosotras, vosotros, vosotras también. Eh, él, ella, ellos, ellas, ¿no? Esas serían las variaciones que tiene, pero para resumir, aquí están los pronombres personales. ¿Y qué es lo complejo? ¿Qué es lo complejo de esto? Bueno, de aquí extraemos 11, que son estos: me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los. Esos pronombres me, te, se, nos, os, la, las, le, les, lo, los clasificamos aparte, o digamos que es otra forma de clasificarlos. Estos pronombres serían así clasificados en personas, en primera, segunda y tercera, pero también se pueden clasificar así, ¿no? En tónicos y átonos. Tónicos van a ser todos aquellos que tienen, por se llama tónicos, no tienen fuerza de voz, mientras que los átonos son aquellos que no tienen fuerza de voz y como no tienen fuerza de voz, son dependientes. Los átonos son dependientes porque no tienen fuerza de voz, necesitan estar pegados a una palabra que tiene fuerza de voz. ¿Y a qué palabra se apegan estos átonos? Siempre los vamos a ver junto a los verbos. Los pronombres átonos siempre van a estar junto a los verbos. Y esa es una manera de identificar a un pronombre átono, como les decía. ¿Por qué? Porque estos pronombres, el o los y el alas, también pueden cumplir función de artículo, ¿no? De determinante artículo. ¿Y cómo voy a saber cuándo las es artículo y cuándo las es pronombre? Fácil. Acuérdate que los pronombres átonos siempre están junto al verbo. Siempre están junto al verbo. No los vamos a encontrar en otro lugar. Es una manera de diferenciarlos. Porque vamos a ver aquí. Las que estudian, mira, vamos a ver aquí, las que estudian ingresan.
tenemos la oración. Las que estudian ingresan. Entonces aquí tenemos un las. Este las bien podría ser pronombre o bien puede ser de artículo, determinante artículo. Pero te acabo de decir que los las, metecenos son los pronombres, átonos, siempre van a estar enlazados a un verbo. Siempre van a estar unidos a un verbo. ¿Este está junto a un verbo? No. Aquí, lo que yo sepa, este es un pronombre relativo. Entonces, como no están junto a un verbo, entonces concluimos rápidamente que este no es un pronombre. Así de fácil. No es un pronombre, sino que es un artículo. Ahora, si decimos las vendieron a todas, digamos, las prendas, las vendieron a todas. Entonces aquí tenemos un las que está junto a un verbo. Entonces, este las sí es un pronombre. Así de fácil se identifican o se diferencia un artículo de un pronombre, ¿ya? Los pronombres átonos, ojo, átonos, siempre van junto al verbo. Pueden haber hasta dos, y eso vamos a ver ahora. Pero importante siempre que memorices los pronombres átonos, amigo. Métese los os, la las, leles, los. Memoriza, hasta esta parte creo que no hay problema, es una especie de memotecnia un tanto subliminal. Metecenos, ¿no? Metecenos os, la las, leles, lolos. Otra vez, metecenos os, la las, leles, lolos. Listo. Estos pronombres átonos son importantes. ¿Por qué? Porque primero, por lo que te expliqué, ¿no? Se pueden confundir con artículos. Y es por eso que como se pueden confundir, en los exámenes de admisión vienen preguntas con pronombres que parecen artículos o con artículos que parecen pronombres para llevarte a la confusión, ¿no? Que son un tanto confusos. Entonces, normalmente en los exámenes de admisión suelen tomar preguntas acerca de pronombres átonos. ¿Por qué? Porque son confusos, pues. Ahora, otra cosa de los átonos es que cuando están junto al verbo, cuando están después del verbo, ¿qué pasa? Se juntan al verbo, se pegan, se unen al verbo y forman una sola palabra. Y como forman una sola palabra, son difíciles de ver, O sea, a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, vamos a poner esta. Cuéntale sobre tu vida, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran aquí, oye, ¿cuántos pronombres hay? A simple vista parece que no hubiera pronombres, porque aquí tengo un tú, que es un determinante posesivo, no es un pronombre, entonces no hay aquí. Pero nos damos cuenta, si vemos detenidamente, algunos que ya tienen cancha pueden verlo rápidamente, aquí está, aquí hay un le, que parece una sola palabra, pero que en realidad son dos, hay un verbo y un pronombre en esta palabra. ¿Por qué? Porque los pronombres átonos, cuando están después del verbo, se juntan al verbo. Y ese es el problema. Y eso es en lo que quiero enfocarme hoy. Aprender a encontrar este tipo de pronombres. No es difícil. Solamente hay que aprender algunos tips que yo les dije ya a mis estudiantes, pero que voy a volver a repetir para los alumnos del colegio también. Este pronombre le se esconde. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Muy bien, cuéntale, muy bien. Michael, estás ok, estás muy bien en lenguaje, estás muy participativa también, genial. Ahora mira, tenemos un le, y este le, pues, si estoy en el examen de admisión, imagínate que estoy en el examen de admisión, con toda la presión que hay, y con el tiempo en contra, y ahora todavía que los exámenes son de manera virtual, y si paso la pregunta no puedo regresar, olvídate. Entonces, van a ser difíciles de ver. Entonces, yo te digo esto, por eso es importante memorizarlos primero. Metece, nosos, la las, leles, lolos. Entonces, si yo no tengo cancha, obviamente que hay alumnos excepcionales que pueden ver al pronombre a simple vista. Pero para aquellos que no, para aquellos que tienen problemas, que son más de matemáticas, de ciencias, de física, y lenguaje, ay, no, ¿cómo es? Bueno, para estos señores, aquí vienen los tips, ¿no? Primero, átonos, metecenosos, la los, como dice Gilmer, so easy. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que reconocerlos en un verbo. Siempre que veas un verbo, cuando un verbo termine en me, o en te, o en se, o en cualquiera de estos, en las, en les o en los, sospecha. Ahí tiene que haber una sospecha de que es un pronombre átono.
Por ejemplo, aquí teníamos un verbo, cuéntale, termina en le, puede ser que este sea pronombre, porque no siempre que un verbo termine en metecenos o en te o en nos, no siempre que termine va a ser un pronombre, quiere decir que tenga un pronombre átono, no, entonces eso nos puede confundir. Acá tenemos, por ejemplo, un verbo, dijiste, o dijiste, dicen algunos, no, dijiste que no la querías, digamos, cuando pelean las parejas, ¿no? Dijiste que no la querías, por el ex, ¿no? Como pelean por la ex o por el ex, dijiste que no la querías y qué haces mirando sus fotos en Facebook, ¿no? La clásica. Entonces dice, dijiste que no la querías. Entonces en este caso, aquí ya tenemos un la, que obviamente es un pronombre, átono, porque está al lado de un verbo, fácil. Pero en este caso, aquí tenemos un te, que podría ser, sospechamos, porque termina en te, sospechamos de que es pronombre, sospechamos eso. A ver, sospechamos que es pronombre. Entonces, dijiste. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hago para salir de dudas si es que eso no? Como tú ya has memorizado, porque es lo que yo te he dicho, memorizas metecenos o relajes de los. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de conjugar este te con el resto de pronombres. Si conjuga ya con uno, dos o tres, ya es suficiente. Si puede conjugarse con algunos pronombres, entonces quiere decir que sí es un pronombre. Muy bien, Michael, ¿qué tal? Vamos a ver si es que conjuga o no. A ver, vamos a ver. Vamos a poner aquí el primero. Dijisme. Conjuga. Hay la palabra dijisme. Alguien dice por ahí dijisme. De repente tu hermanito que recién está aprendiendo a hablar, ¿no? Pero no hay esta palabra. No se puede conjugar. Dijisme. A ver, dijisnos. Voy a probar con otro. Peor. Dijise. Uy, no, esa palabra no existe. Doble S en el español no hay. Dijise, dijisos. Nada que ver. Entonces nos damos cuenta que este que parecía pronombre, en realidad no es. Que simplemente me indica, es una desinencia del verbo, ¿no? Me indica algún accidente gramatical del verbo. O que me indica en realidad todos los accidentes gramaticales del verbo decir. Entonces, no es pronombre. Mientras que este lee, si yo lo borro y conjugo, a ver, cuéntanos. Te das cuenta que sí. Sí, funca. Cuéntale, a ver, cuéntame. Normal. Cuéntate, bueno, eso suena raro, cuéntate, pero sí nos damos cuenta que conjuga, ¿no? Cuéntalo. ¿Te das cuenta? Que sí conjuga. Este que teníamos aquí, que era le, sí conjuga con el resto de pronombres. Entonces, ya estoy seguro completamente que este le es un pronombre. Y como este no conjugaba, también estoy seguro de que no lo es. ¿Ya? Así de fácil, chicos. Entonces, ¿cuál es la técnica para yo poder reconocer un pronombre átono que está pegado al verbo? Bueno, primero ver si es que termina en cualquiera de estos y luego conjugar. Si conjuga, sí es. Y si no conjuga, no lo es. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, como te dije, los pronombres átonos pueden estar antes del verbo y cuando están antes del verbo se llaman proclíticos. Pro antes, claro, proclíticos. Y cuando están después del verbo se llaman enclíticos. Ahí está, ¿no? Entonces, cuando están antes del verbo, pues, quién sabe, en el examen me puede venir cuántos pronombres y te complican la vida cuando te dicen proclíticos encontramos en la siguiente oración. O cuántos pronombres enclíticos. Entonces, cuidado con esas preguntas que digamos que tienen un nivel de complejidad medio, ya no son tan fáciles. Entonces, hay que saber cuándo un pronombre es proclítico y cuándo es enclítico. Por ejemplo, con el verbo jugar, no, con el verbo jugar no puedo, me juego. Podría ser, ¿no? En sentido coloquial, pero vamos a ver con el verbo comer, que siempre lo hago, ¿no? O cantar, o con el verbo comer. Con el me sería algo así, o me comí, o me como, me comeré, ¿no? No necesariamente tengo que comer a mí mismo, ¿no? Me comí la ensalada, por ejemplo, ¿no? Me comí. Entonces aquí tenemos un me que está antes del verbo, este es un pronombre proclítico. ¿Y cómo sería en enclítico? Sonaría raro, ¿no? Sonaría algo así a canibalismo, pero más o menos sería así, ¿no? Cómeme, ¿no? Algo así. Pero aquí tenemos el me, que ahora está de manera enclítica. Esa es la diferencia, ¿no? Proclíticos cuando están antes del verbo y enclíticos cuando están después del verbo. Y ya te he dicho que cuando están después se unen al verbo y forman una sola palabra. Ahí está. Que en realidad son dos, ¿no? Que parecen una sola palabra, pero en realidad son dos. Vamos con otra. Mete, ¿no? Te comiste. ¿Cómo sería? A ver, participamos en el chat. ¿Cómo sería con el
Métese, se comió, ¿no? Se comió la ensalada. Métese, nos comimos. Suena a canibalismo, ¿no? Pero nos comimos todo. Ya puede ser, nos comimos todo, ¿no? Para que no piensen mal. Os, os coméis, ¿no? Os coméis, podría ser, os coméis. Ya está, listo. Metesenos, os. La comes, le comes, lo comiste, puede ser también. Igual en el caso de los enclíticos, cómete, como te dice su mamá, ¿no? Cómete la ensalada, cómase con calma, comámonos, algo así, comámonos, sí. Comeos la sopa, ¿no? Ahí está. Enclíticos y proclíticos. Esos son, digamos que dentro del tema de pronombres, esto es donde más hay que profundizar o donde más hay que practicar, porque digamos que de todo lo que es pronombres, esto es lo que más viene en el examen de admisión. Los pronombres personales son lo que, digamos, que son preguntas caseritas en los exámenes de admisión. Listo, eso sería todo. Eso sería todo por la clase de hoy, pero vamos a practicar con vamos a practicar con unos cinco oraciones para ver si hemos aprendido a identificar los pronombres átonos. Otra vez repasamos para irnos. Los pronombres que son, semánticamente ya sabemos que sustituyen al sustantivo o al sintagma nominal. Morfológicamente son variables en número, género y persona, ya vimos ejemplos. Lexicológicamente son de inventario cerrado, o sea que no se admiten nuevas palabras. Sí puede añadirse una o dos por ahí de manera natural, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí quiero explicar esto, ¿no? La RAE no es que imponga nuevas palabras y esto, sino que la RAE lo único que hace es registrar las palabras que se están usando en diferentes lugares, ¿no? Entonces ellos lo registran, entonces van, estudian y, por ejemplo, vienen acá al Perú y ven qué pronombres están utilizando, si hay algún pronombre que está desapareciendo, y eso es lo que registra la RAE, eso es lo que registran los que están al tanto de la gramática, y ellos registran, no es que imponen, y es que no, se debe usar así y así es, no, sino que ellos simplemente son eh, como los que ven el inventario, ¿no? Los que revisan, no son los que imponen las palabras, no son los que revisan. Pues es que no se puede imponer palabras, pues, no se puede. Yo estoy muy en contra de aquellas personas que tratan de imponer algo porque dicen que no, que se sienten discriminados y todo. Bueno, nada que ver, nada que ver. Ahora, y sintácticamente dijimos que cumple función de núcleo. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí para que se den cuenta, para terminar. Él es bueno. Nos damos cuenta que él podría ser Luis, podría ser Juan, podría ser Manuel, o podría ser el trabajador de la fábrica. Te das cuenta, él sustituye. Y si observamos sintácticamente la oración, este es mi predicado, este es mi sujeto, y en este sujeto tenemos, este sería mi núcleo del sujeto. Sujeto y a la vez núcleo del sujeto. Entonces nos damos cuenta que el pronombre cumple función de núcleo. Así de fácil. Ya. Recordamos también que los pronombres personales se califican en tres, ¿no? Obviamente primera, segunda y tercera. Primera, yo, me, mi, conmigo, refiriéndose a la primera, o sea, a la persona más cercana que soy yo. Segunda, una persona que está frente a ti, tú, de ti, contigo, vosotros, vos, os. Y la tercera, que es una persona, digamos, que está fuera del contexto, que está lejos. El se, sí, consigo, la, las, le, les, lo, los. Esos son, mis queridísimos amigos, los pronombres personales. Y también dijimos que había otra manera de clasificarlos, ¿no? En átonos y tónicos. Y lo que me importaba aquí eran los átonos, metece, nosos, la, las, los, y todos los que restan. Por ejemplo, si yo quito metece, nosos, la, las, los, me queda yo, tú, él, conmigo, contigo, consigo, nosotros, vosotros. Entonces, esos serían pronombres tónicos. Mientras que metece, nosos, la, las, los son pronombres átonos. Dijimos que se presentan de dos maneras, proclíticos y enclíticos, ¿no? Proclíticos cuando están antes y enclíticos cuando están después. Ahora entonces vamos a practicar con una oración, dice, eh, las niñas, vamos a ver, las jóvenes estudiantes se fueron con, con ellos. Ya está. Listo, los jóvenes estudiantes se fueron con ellos.
Entonces aquí tenemos las, que bien podría ser un pronombre, pero no lo es. Ya sabemos por qué, sí o no. Porque no está junto a un verbo, así de simple. Entonces es un artículo que está acompañando a estudiantes, ¿no? Este sería un artículo, no un pronombre. Pero aquí, sin embargo, tenemos un se, que sería un pronombre. Aquí tenemos un pronombre átono, se, metecenos. Y aquí ellos, tenemos otro pronombre personal, tercera persona plural, ¿no? Se fueron con ellos. Entonces aquí tenemos dos pronombres. Las jóvenes estudiantes se fueron con ellos. Fácil, fácil. Vamos con otra. Dímelo o no te daré mi premio. Dímelo o no te daré mi premio. Entonces aquí, ¿cuántos pronombres hay? Personales, personales nada más. Porque hay otros tipos de pronombres que haremos en una próxima clase. Dímelo, aquí tenemos dos pronombres. Mira, dos pronombres enclíticos. Dímelo. Como te dije, en el caso de los pronombres proclíticos pueden haber hasta dos. Y enclíticos también, aquí como sería cómemelo, bueno, puede ser, cómemelo, tendrían dos. Igual aquí puede ser me la comí o me la comí. ¿Nos te das cuenta que pueden ser hasta dos pronombres los que acompañen al verbo, dos pronombres átonos? En este caso vemos aquí hay dos. Dímelo, meilo, ¿no? Dímelo. Se puede borrar y conjugar, ¿no? Por dinos o dile. ¿Te das cuenta que se puede conjugar? Entonces es un pronombre, son dos pronombres átonos que hay aquí. Y aquí tenemos un te, que un te siempre va a ser pronombre, a no ser que tenga tilde para referirse al té, el tecito, ¿no? Te daré mi premio. Y este mi, obviamente, no es, porque el mi pronombre lleva tilde. Además que está acompañando a un sustantivo, no es, ese es un determinante. Entonces tenemos aquí tres pronombres. Vamos con una más, babies. Vamos con una más y nos vamos, nos vamos. Vamos con una más. Él me dijo que lo dejara, ya digamos, él me dijo que lo dejará, ¿no? Ya, puede ser. Él me dijo que lo dejará. Listo, aquí tenemos claramente un pronombre, él, lleva tilde, tilde diacrítica, el pronombre. Aquí tenemos otro pronombre átono, me, el, me, dos pronombres, uno tónico y uno átono. Aquí tenemos un pronombre proclítico también, si es que se pudiera clasificar así. Y lo que está al lado del verbo también es un poderoso pronombre. Claro, está al lado del verbo, fácil, es un poderoso pronombre. Tenemos tres también aquí. ¿Listo? Listo, chicos, eso sería todo. Si tienes preguntas, déjalas en el Facebook, déjalas ahí y voy a responder también algunas preguntas que haya. Si tienes alguna pregunta acerca del tema, ¿no? Nada de preguntas así privadas, no. Pregunten acerca del tema, porque a veces estoy hablando y me pregunta, profe, ¿y qué opina del movimiento feminista? No, eso, pregunta acerca del tema, ¿no? Para hablar de esas cosas hay otros campos, hay otros medios. Cuídense, chicos. Nos vemos, cuídense. Saludos a todos, saludos. Michael, gracias por la participación. Muy bonita tu foto también. Bien, bien guapa eres. Y también saludos para tu amigo Gilmer, muy peruano él. Brad. Hola amigos, Alexander, ¿cómo están chicos? Y para mi amigo Super Justin Bieber. Y para mi amigo Peter Parker también, el alumno Peter Parker Jr., que debe ser el hijo de Peter Parker. Listo, chicos, el hijo no canónico. Chao, chicos, cuídense, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.